Gracias, estimado Gwen, por la presentación. Sorry, but my talk will be in Spanish. Okay? It's easier for me. Okay, so, quiero agradecer al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y al equipo organizador encabezado por la doctora Xiao, por el doctor Wen y los demás estudiantes que están aquí, por la organización de este workshop, International Workshop on Data Science and Artificial Intelligence for Sustainable Food Energy Water Nexus 2025. Agradezco a las autoridades de este prestigioso centro de investigación por el apoyo brindado. Agradezco a mis colegas, profesores investigadores por estar aquí, pero más allá de todo eso, agradezco a ustedes, estudiantes. Ustedes son la razón de ser de todo lo que nosotros, los profesores investigadores, hacemos día con día en materia de enseñanza, en materia de generación de conocimiento nuevo y además de su transformación en las soluciones a los problemas que nos plantea nuestra sociedad para que sus habitantes tengan una mejor calidad de vida. Agradezco también a todas aquellas personas que están conectadas. El día de hoy les voy a platicar un poquito de dos tecnologías, inteligencia artificial y metaverso, y de cómo estas se aplican y se pueden aplicar en el ámbito de la educación. No les hablo de cómputo cuántico porque todavía no podemos hablar a ese nivel, pero seguramente en unos años ya va a ser una realidad. Pero basándonos en esta pequeña definición, educación es la formación destinada a desarrollar capacidades intelectuales, morales y afectivas de nosotros, las personas, de acuerdo con la cultura y normas de convivencia en la sociedad donde nos desenvolvemos, ¿verdad? Y en esta charla vamos a ver precisamente cómo dos tecnologías de frontera, por un lado la inteligencia artificial, por otro lado el metaverso, se pueden aplicar para transmitir el conocimiento en forma presencial, híbrida o a distancia, no importa en qué lugar o en qué idioma. Eso es lo interesante. No importa en qué lugar o en qué forma o en qué idioma. Incluso pudiera ser hasta en otro planeta. Inteligencia artificial. Vamos a sentar las bases. Yo voy a tomar una definición de tantas que existen. Inteligencia artificial es aquella habilidad que tienen en este caso las máquinas para imitar comportamientos humanos, inteligentes y desarrollar tareas similares a como nosotros las hacemos. Esa es la definición. Y en este sentido, la inteligencia artificial, ¿qué va a hacer? Combinar algoritmos, procedimientos, métodos que ya existen o que se programan para hacer cuatro cosas. Cualquier cosa que se diga inteligente es capaz de percibir su medio ambiente a través de sensores para obtener datos. Enseguida, utilizar esos datos para aprender. Esa es otra de las características interesantes que tiene una máquina que es inteligente. ¿A qué? A resolver problemas y con base en esto poder tomar decisiones en circunstancias inciertas, como lo haría, por ejemplo, un auto autónomo, que hacia el año 2050 va a ser el método común de navegación, ¿verdad?, en las ciudades. ¿Cuál es la meta? Completar funciones que hasta ahora solo el ser humano puede realizar. Y vemos que la inteligencia artificial, como un área transversal, impacta a todos los campos del vivir humano, desde la salud, pasando por el medio ambiente, seguridad, movilidad, manejo energético y, por supuesto, educación. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este tipo de robots que se utilizan para movilizar cosas ya en algunas ciudades en España, otros que se utilizan, por ejemplo, en algunas ciudades en China para entregar paquetes. ¿Qué más? Aquí tienen otros, miren, que ya se usan, por ejemplo, en algunas ciudades también en Estados Unidos para entregar cosas como, por ejemplo, comida, medicinas y demás. Ya existen diferentes prototipos a diferentes niveles que sirven como meseros. Ya los vemos, por ejemplo, en algunas ciudades en Japón, en algunas ciudades en Estados Unidos y también incluso en Europa, como estos cónicos. Bueno, los tenemos con muchas formas y también entre ellas, pues, una forma humanoide para que nos sentamos confiados.
Aquí tenemos, por ejemplo, este Apolo. Vean, tienen diferentes funciones, como por ejemplo aspirar, y aquí vamos a ver, corre, por favor ayúdenme con ese video, es más fácil. Aquí tenemos a Neo Gamma, ¿verdad? Un robot prototipo que hace algunas labores en el hogar. ¿Quién de aquí no quisiera un robot que barriera, trapiera, cocinara, en fin, que hiciera todas esas labores, que me trajera al café? Y yo estoy haciendo otras labores. Bueno, pues eso ya empieza a ser una realidad. En algunos países ya es una realidad. Y hacia el año 2030, 2050, va a ser como un teléfono celular. Bueno, la inteligencia artificial se usa para predecir cuándo y dónde va a llover, para poder automatizar granjas, combinando robots con IA, para poder, por ejemplo, manipular frutos como son uvas, como son aceitunas, en los aeropuertos para poder optimizar el tráfico. En este momento yo llego con mi celular y puedo ir a la puerta de embarque. Pronto me estará recibiendo un robot con forma humanoide, me estará dando la bienvenida. Bienvenido, señor Humberto Sosa, ¿quiere un café? Me va a estar ofreciendo un café. ¿Quiere que lo lleve a la puerta de embarque? Sí. ¿Quiere que le lleve sus maletas? Por supuesto. Eso va a ser una realidad. ¿Vale? Inteligencia artificial para hacer resúmenes de libros, ustedes lo saben bien. Me puede correr el video debajo. Ahí vemos una inteligencia artificial completando la 10ª sinfonía inconclusa de Beethoven. Allí no fue un músico, fue una inteligencia artificial que, utilizando conocimiento, en este caso de Beethoven, más la parte que le correspondía, y ustedes pueden oír, y si no son expertos no van a darse cuenta que fue una máquina quien lo hizo. Aquí los vemos entonces, por ejemplo, limpiando playas. Aquí vemos el mismo prototipo usado ya en algunas playas en Italia, en España. Los vemos como aspiradoras, ¿verdad? Como cortando el pasto. ¿Ok? Perdón, no sé qué pasó. Ok, los vemos por ejemplo ya también haciendo cosas como jugar al badminton, ¿vale? Ok, corren el video por favor. Ahí vemos a este robot calculando las trayectorias usando técnicas. Corre el video ahí abajo. Miren, haciendo un lanzamiento de precisión desde el otro lado de la cancha, y el robot es capaz de encestar. Eso prácticamente para un ser humano es imposible. Siguiente, ahí vemos ya una olimpiada de robots. Nuestros colegas chinos deben de entender bien, pero vean la destreza del robot, ¿vale? Lo que antes era ficción, hoy es realidad. ¿Qué vamos a ver? Pronto vamos a ver a robots compitiendo con seres humanos. Al 2050 vamos a ver un partido de fútbol entre el mejor equipo, la mejor selección de fútbol de seres humanos contra una selección de robots. Eso va a ser algo como, vale. Ok, ¿qué más nos sirve? Por ejemplo, para conquistar otros planetas. El ser humano no va a conquistar los planetas primero con seres humanos, lo va a hacer a través de robots. Y aquí tenemos la versión china de un robot de exploración que todavía está funcionando allá y está descubriendo, entre otras cosas, por ejemplo, señales de agua, lugares donde el ser humano pueda habitar y eventualmente vida. ¿Qué es lo que buscamos? Encontrar aquellos terrenos donde las colonias del futuro de los seres humanos van a vivir. Ahora, ¿cómo sería en salud? Rápido. Por ejemplo, para conseguir diagnósticos certeros, para poder buscar tratamientos personalizados, detectando diferentes subtipos de cáncer, para hacer diagnósticos rápidos, por ejemplo, de enfermedades oculares como el glaucoma, para poder detectar de manera automática fracturas de cadera, para detectar usando técnicas de visión clásica y profunda de enfermedades en la piel, para poder hacer etiquetados. Miren, estos 5 etiquetados que ven ustedes ahí, no los hizo un radiólogo, los hizo una computadora a través de un motor de inteligencia artificial y fueron validados por un radiólogo. Bueno,
para poder predecir el riesgo de enfermedades como el Alzheimer, para predecir su desarrollo y para poder predecir cómo será el avance de otras enfermedades mentales como es el Parkinson. ¿Qué tan importante es la inteligencia artificial? Bueno, yo nomás les voy a mostrar dos evidencias. Año pasado, la Academia de Ciencias sueca otorga el Premio Nobel de Física a dos colegas, a John Hopkins y a Geoffrey Hinton, por sus descubrimientos fundamentales en aprendizaje para máquinas y redes neurales artificiales. Pero eso no se queda ahí. También otorga el Premio Nobel de Química a estos tres colegas, a Baker, a Hassabis y a Schumpeter. ¿Por qué? Por haber descubierto los códigos de proteínas usando INRI, que permite, por ejemplo, el aceleramiento en la generación de nuevos fármacos, de vacunas y demás. Nada más, con eso se dan cuenta ustedes que esta disciplina es importante. ¿Qué otra disciplina es importante hoy? El cómputo cuántico. Se descubre el efecto tunelero, perdón por la propaganda, ¿no? El equivalente al efecto túnel del transistor, y esto nos abre la posibilidad de poder fabricar computadores cuánticos de manera más efectiva y más rápida. Pasemos al segundo punto de mi plática, metaverso. ¿Qué será? A lo mejor algunos de ustedes no saben, pero hace unos años hubo unas inversiones gigantescas en esta dirección. Lo que pasa es que se adelantaron a su tiempo, ¿vale? Se adelantaron a su tiempo, ese fue el problema. No porque no se pueda, sino que se adelantaron a su tiempo. Metaverso. El metaverso es un mundo digital compartido, es un universo virtual compuesto de múltiples mundos digitales tridimensionales que se encuentran vinculados entre ellos. El metaverso es un conjunto de tecnologías, en donde confluyen ¿qué? Cosas que ya están muy bien establecidas, como son la IA, como son la realidad virtual, como son la realidad aumentada, como son otras tecnologías, y todo esto da lugar al metaverso. ¿Vale? ¿Qué es? Es un lugar donde nosotros como usuarios podemos interactuar entre nosotros. Es un espacio donde podemos materializar espacios tridimensionales, incluso podemos utilizar avatares. Tiene una capa tridimensional que hace que se parezca a un videojuego, pero voy a aclarar, no es un videojuego, va muchísimo más allá. Como usuarios, por supuesto, tenemos la opción de crear nuestros propios avatares. Podemos también viajar e interactuar en mundos virtuales inmersivos y cambiar entre ellos. Dentro de los metaversos podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, socializar unos con otros, jugar, trabajar, comprar, educar, asistir en forma remota a conciertos y eventos deportivos y demás. El metaverso va un paso más allá. Y ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que se requirió, no solamente dinero. Dinero es un ingrediente necesario, pero no suficiente. Se trata de una evolución digital donde podemos sumergirnos en forma total, un lugar donde podemos tener una experiencia completamente inmersiva. Eso, o por el momento, es a través de los lentes, al rato va a ser sin lentes. ¿Y cómo funciona? Bueno, a diferencia del contenido estático al cual estamos acostumbrados en nuestras pantallas planas, en internet, el metaverso está en continua evolución. Es lo que sucede, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Cada día surgen nuevos avances, nuevos descubrimientos, nuevos inventos. Lo que sucede con la realidad virtual, lo que sucede con la realidad aumentada. En el caso del metaverso, el usuario se convierte, y eso es una característica bien interesante, en creador. El concepto, recordemos, de User Generated Content, en lo que nos trajeron las redes sociales, nos viene a brindar ahora el que el metaverso se asemeje a un videojuego, pero eso es solamente lo primero. Como usuarios se nos abre una manera completa a un mundo nuevo, y tenemos la opción, por ejemplo, de interactuar con otros usuarios, de poder cambiar de espacios, de mundo, de juegos, de inmersión, pero además lo podemos hacer en todo momento. Entonces, para esto, ¿qué se necesita? Se necesita muchísima velocidad, se necesitan avenidas muy amplias de comunicación, infraestructura, como lo dice el señor Zuckerberg, ¿verdad?
Buena parte de la experiencia en el metaverso, que fue uno de los, en su momento, de los principales impulsores de esto, gira en torno a podemos teletransportarnos de una realidad a otra. En lugar de dinero del que traemos en la cartera, ¿verdad?, vamos a usar criptomonedas como bitcoins para realizar nuestros pagos. El término no es nuevo, se emplea ya desde hace muchos años en libros y en películas, por ejemplo en esta de Ready Player One, en el año 2011 primero en el libro y en el año 2018 después en la película. El término fue creado en el 92 por el señor Stephenson en el libro Snow Crash. Si ustedes ya lo leyeron, ahí van a ver cómo humanos pueden interactuar entre sí a través de avatares y gracias a una existencia sobre realidad virtual 3D. Este señor fue un visionario y gente como Zuckerberg toma estas ideas, él lee este libro y las trata de que sean una realidad. Como cuando, no sé ustedes, yo fui en mi juventud muy un lector muy profundo en ciencia ficción, y yo dije, esto quién sabe cuándo se va a inventar. Pues hay ya muchas de esas cosas, ¿verdad?, son una realidad, y otras que todavía no lo son, como son por ejemplo el teletransportador, como son el generador de alimentos que nos dibuja por ejemplo la serie Viaje a las Estrellas, van a ser una realidad en unos años, sin duda. Bueno, diferencias y ventajas de una tecnología como esta. Hoy utilizamos pantallas planas, véanlas, todos sus teléfonos, esta pantalla, todas son planas. Para jugar, socializar, comprar en un mundo tecnológico. Se trata de un mundo 2D, no se cuenta con esa parte tridimensional como la que yo estoy percibiendo y ustedes están percibiendo en este mundo. Esta es una de las grandes ventajas que nos ofrecería el metaverso. El metaverso posibilita el que se den mundos virtuales tridimensionales y se pueda vivir dentro de un mundo paralelo. Bueno, ¿qué es el metaverso? Como nos dice Manuel, el metaverso no es un videojuego, para los que crean que en su momento fue un videojuego con avatares. No, es mucho más allá. Es una integración de tecnología donde ya dijimos que confluye la IA, la realidad aumentada, la realidad virtual y otras tecnologías a nuestras vidas de trabajo que mezclan hardware y software y capaz de aumentar nuestras experiencias. ¿Cuáles serán los profesionales que empezaron a surgir, que se detuvieron, pero que pronto van a tener un futuro para el desarrollo del metaverso? En esta nota del 22 nos dicen que esos son los desarrolladores de ecosistemas metaversiados, los ingenieros de hardware, los ingenieros que tienen que ver con realidad virtual y realidad aumentada, los investigadores científicos metaversiados, los diseñadores de juegos 3D, los planificadores, los administradores, los contadores de historia, los especialistas y por supuesto los expertos en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ahí van a estar manejando dinero, de alguna manera, y tienen que proteger ustedes información y cómo se hacen las transacciones. Y factores que han influido en su momento en la aceleración, en la implementación de esta tecnología, tenemos dos. La pandemia, a pesar de lo malo que tuvo, también tuvo algunas cosas buenas. Provocó que el metaverso tome forma y las medidas de confinamiento y distanciamiento social, teletrabajo, provocaron que, por ejemplo, que interactuemos más a distancia, que nos acostumbremos a los ambientes digitales y ya por trabajo, por diversión. Y así vemos que ahora, por ejemplo, muchos colegas, ¿verdad?, están conectados a través de Teams, de Zoom, alguna plataforma de esta, y nos pueden estar viendo. Eso fue una consecuencia, precisamente, que surgió de la pandemia. ¿Cuál sería el papel de la IA y el metaverso en el sector educativo? Bueno, un hecho comprobado. Cuando vino la pandemia en 2020, nuestro mundo educativo tuvo que cambiar. Hemos estado acostumbrados al aprendizaje presencial. Con la llegada de la pandemia, este aprendizaje se convirtió primero en remoto. Después, ante este escenario de esta tecnología, dentro de nuestras vidas, estas tecnologías, la IA y el metaverso, han tenido un papel cada vez más protagonista. En cuestión de días, el modelo tradicional pasó a ser digital. La IA, la realidad virtual, la realidad aumentada, poco a poquito han ido asentando las bases de la educación del futuro, que de eso voy a hablar, del presente y del futuro, de eso voy a hablar en el panel.
más adelante. Con el desarrollo actual de tecnologías como esta, nos podemos hacer una pregunta: ¿qué papel juegan o podemos hacer que jueguen? No que nos reemplace, sino que nos auxilie, nos complemente, amplíe nuestras capacidades en el sector educativo. Por el lado de la IA, en el marco de la educación queremos emular diversas capacidades del cerebro humano para realizar diferentes actividades docentes. Por ejemplo, enseñar, por ejemplo, dar retroalimentación, por ejemplo, formular exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas capacidades. Que la máquina haga algo similar como lo hacemos, estamos acostumbrados los seres humanos. En este sentido, podríamos crear marcos de autoevaluación de aptitudes, buscando sacarle el mayor provecho a la IA, de acuerdo a nuestras propias características institucionales. Podremos evaluar el nivel de preparación, las capacidades específicas de cada educación, para ver cómo ir integrando a la inteligencia artificial, al metaverso y a todo este tipo de tecnologías a escala nacional, con el fin de ¿qué? De transmitir con la misma calidad el conocimiento, sin importar el lugar y sin importar el idioma, por ejemplo. Para esto podríamos elaborar perfiles de cada institución, hacer estudios de tipo FODA, donde identifiquemos las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que tenemos, ¿sale? Y ver si realmente contamos con los recursos económicos, con los recursos físicos, con los recursos de docentes para poderlo hacer. Con esto podremos emitir recomendaciones específicas en función de los requerimientos de cada institución. ¿Por qué? Porque cada institución es distinta. ¿Cómo la IA puede impactar a la educación? Bueno, puede generar un impacto en tanto el estudiante como en el docente. ¿Por qué? Porque ambos tenemos un mundo por descubrir, y estas tecnologías nos pueden ayudar a automatizar muchos de los procesos educativos. Los docentes tendríamos, por ejemplo, más tiempo para formarnos, diseñar nuevas estrategias colaborativas con una inteligencia artificial para poder enseñar. Al contrario de lo que se cree, un sistema inteligente pudiera ayudarnos a conseguir una noción diferente, sin perder esa parte humana, ¿vale? Simplemente una noción diferente. Imagínense que alguien esté en el planeta Marte o en la Luna ahora y necesita aprender un curso aquí en la Tierra. ¿Cómo lo va a hacer? Pues auxiliándonos de estas técnicas. Los sistemas inteligentes nos podrían brindar posibilidades nuevas, mejorar la relación entre los docentes y los estudiantes. Acuérdense que el ser humano es la criatura en el planeta que tiene la capacidad más alta de adaptarse a cualquier medio ambiente y a cualquier situación, cosa que no sucede, por ejemplo, con un rinoceronte. Los sistemas inteligentes nos podrían ayudar a tener acceso a información relacionada con el comportamiento de los alumnos. Pudiéramos utilizar esta información para mejorar nuestros métodos de enseñanza virtual y presencial, y la podríamos usar, por ejemplo, para identificar temáticas de estudio de los alumnos particulares, viendo a cada estudiante como un individuo. Diseño de tutores virtuales o profesores virtualizados que nos auxilien en la transmisión del conocimiento, elaboración de materiales de aprendizaje adecuados para las necesidades de cada persona, acceso a cursos actualizados del docente para que éste se capacite de una manera nueva, no la manera tradicional. Adaptar el aprendizaje a cada uno de los estudiantes, evaluar de manera más eficiente, midiendo su rendimiento, predecir el riesgo de deserción, por ejemplo, y por qué no, una mejora del marketing educativo para las instituciones. Ok, en cuanto al metaverso, mediante su creación podemos crear campuses o réplicas de lo que sería, por ejemplo, el Cinvestav, ¿vale? De manera virtualizada, incluyendo aulas, comedores, salas de profesores, salas como esta. Los alumnos, docentes y resto de los trabajadores podríamos estar aquí o podríamos estar en cualquier lugar y podríamos comunicarnos e interactuar de forma ágil como si estuviéramos ahí, de manera presencial. Podemos hacerlo a través de videollamadas, videoconferencias y demás. Y aunque suene contradictorio, algunos piensan que aquellas instituciones, ¿verdad?, que basen su educación
en lo que es ahora el e-learning y que ofrezcan, por ejemplo, sus carreras online, les permitirá de alguna manera humanizar la experiencia educativa, sobre todo alcanzando a muchas más personas. Y no me importa dónde estén, no me importa en qué estado estén, no me importa en qué país estén, no me importa en qué idioma estemos comunicados. Sin duda, se puede asegurar que una tecnología como esta, cuando se implante, será una nueva tendencia en la educación del futuro. ¿Qué podemos concluir? En cuanto a la IA. Número 1. Esta ha adquirido un nivel de madurez razonable. No el que se quiere. Todavía una inteligencia artificial ni piensa, ni crea, ni se imagina, ni tiene conciencia, ni tiene necesidad, no respira. ¿Okay? No está viva. Si alguien cree que aquí la inteligencia está viva, no es cierto. Y aunque hay debates, ¿verdad?, filosóficos de si tiene conciencia o no tiene conciencia, yo soy de los que me inclino que todavía no. En todo caso le faltan unos 500 millones de años, más o menos lo que tiene la vida, ¿no?, para que lo logre. La IA se aplica en prácticamente todos los campos del vivir humano, como ya vimos, pero sí vino para quedarse. Ya es una herramienta más, una herramienta tecnológica más, como lo es el martillo o cualquier otra herramienta, que es muy útil. Junto con otras disciplinas, como la realidad aumentada, jugará un papel importante en el desarrollo sostenido de tecnologías como el metaverso y, por supuesto, la aceptación como una plataforma de trabajo, porque también está ese sentido. Si en este momento a mí me dan las llaves de mi auto autónomo, ¿voy a confiar en el auto para que me lleve de aquí a mi casa? Cuando sé que todavía chocan, bueno, y van a seguir chocando. Los aviones se siguen cayendo. Pero yo no me voy a ir de aquí a Guadalajara a pie. Mejor prefiero tomar un avión, aunque existe la posibilidad de que se caiga. Eso es aceptación de una tecnología, ¿verdad? En cuanto al metaverso, es un espacio de mundo digital compartido donde puedo trabajar, jugar, socializar y demás. Constituye hoy por hoy un campo de grandes oportunidades para emprender e innovar. Esa ciencia ficción que nos hacía sumergir durante horas en libros y películas, hace unas décadas ya es cada vez más real, y para que ese mundo imaginario sea una realidad, hay que construir, hay que tener infraestructura, que todavía no la tenemos. Construir redes de comunicación robustas, que no haya interrupciones, sean avenidas no de 4 carriles, de cientos de carriles, ¿verdad?, que permitan ir y venir en la información. Las próximas generaciones, eso sí es cierto, permanecerán más tiempo en este tipo de plataformas realizando tareas y actividades cada vez más sofisticadas, y las enormes inversiones que se requieren. Ahorita estamos en 5G, ya están experimentalmente 6G. Entonces, esto nos va a permitir poner en marcha versiones más avanzadas de tecnologías como el metaverso, y estas se justifican plenamente por las ventajas que nos ofrecen y las grandes oportunidades de negocio que nos brindan. En el horizonte ya podemos vislumbrar los atisbos de lo que esto será cuando, por ejemplo, 6G llegue a nosotros. ¿Cuándo? En unos 8 años, no más. Cuando menos lo esperemos, metaverso en toda su extensión ya estará aquí. Seguramente, probablemente, a lo mejor yo no, pero seguramente muchos de ustedes estarán todavía aquí. Y sin temor a equivocarnos, podemos decir que tenga o no éxito la apuesta que en su momento él invirtió 1/3 de su fortuna, 1/3 de su fortuna, señor Zuckerberg. Parece que el metaverso será de manera inevitable el próximo gran salto digital que vemos en los próximos años venideros para hacer cosas como educación y otras. La IA y el metaverso jugarán un papel clave para el futuro de la educación, para alcanzar más personas. Los tutores inteligentes junto con los profesores, fíjense, no sustituyen a los profesores, junto con los profesores, ¿sale? Son herramientas que amplían nuestras capacidades, van a guiar a los estudiantes en sus estudios. Un profesor auxiliado de un SI podrá enseñar a cientos o miles de estudiantes, él hablando en su idioma y ellos entendiendo en el idioma que les corresponda, a través de un traductor, una maquinita que estará haciendo la traducción. Yo cogí aquí al azar 10 libros actualizados donde podemos aprender lo que es el metaverso, y también hay películas, muchas, ahí está, hay más, ¿no? Pero ahí está Matrix 99, Avatar 2009, Summer Wars 2009, Coherence 2013,
Ready Player One 2018, Free Eye 2021, bla, 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 bla. Y para terminar, bueno, perdón, ahí en el Centro de Investigación en Computación, y de esto voy a recalcar en el panel que vamos a tener, nosotros impulsamos este tipo de cosas. En este momento tenemos 6 programas de posgrado, 3 maestrías, ustedes pueden ver, y 3 doctorados. Los que están en flechita, los que están sin flechita están orientados más a formar perfiles científicos. Y los que están con flechitas están orientados a formarse un perfil tecnológico. El científico es aquel que está capacitado para escribir artículos, por ejemplo, libros. El tecnólogo va directamente a una empresa y resuelve un problema real. Esa sería la diferencia. Y entonces, si se fijan, pues tiene que ver más con ciencia y tecnología de inteligencia artificial y ciencia de datos, y diseño de sistemas robóticos y mecatrónica. Y bueno, sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Me gustaría escuchar mucho sus apreciables comentarios y también sus preguntas, y espero poder responder a ellas. Sí. Gracias. Si tiene preguntas directamente. Si tienen ahí un micrófono, sería mejor para que se quede grabado. Aquí, sí, adelante. Pensando un poco en la brecha digital, donde decimos, si un estudiante pertenece a tal condición sociodemográfica, a tal lugar del país, si habla tal lengua indígena, si tiene tal condición de pobreza y todo eso, tiene una imposibilidad de acceder a tecnologías digitales. Y pensando que la educación con inteligencia artificial nos va a dar una oportunidad a cierto grupo que sí tenemos acceso a esa educación, de mejor movilidad social, mejor aprendizaje y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos o cómo podemos interactuar con esa brecha digital que no hemos logrado todavía atacar en las tecnologías normales, y ahora añadiendo esta variable inteligencia artificial? Claro. Inteligencia artificial, ¿no? Claro. Esa es una pregunta muy buena. Perdón que te interrumpa. Sí. Y no tiene que ver tanto con nosotros los académicos. Tiene que ver más bien con la soberanía de un país. Se dice que México es un país soberano porque es un país independiente, porque tiene un gobierno, porque tiene un territorio y porque establece relaciones internacionales con otros países. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Pero enfrenta kilos de retos, y esos retos tienen que ver con cómo defiendes tu soberanía. Y cuando hablo de soberanía me refiero a cualquier área, a la que tú quieras, y una de ellas es la educación. En este momento somos un país altamente dependiente, por ejemplo, de tecnologías de otros países. Uno de los aspectos es desarrollar nuestra propia tecnología, como lo hizo, por ejemplo, Corea del Sur en su momento, que era un país que cuando estábamos con México estaban ellos igual o peor que nosotros, pero decidieron cambiar, ¿vale? Y ahora tú ves Corea del Sur, un país pequeñito, es un país muy desarrollado. Voy a dar otro ejemplo: Israel es un país que ha decidido cambiar, ¿veis? Mucho más pequeño que este, pero que, por ejemplo, cuenta con el armamento más sofisticado de defensa de todo el mundo. No quiero entrarle en materias políticas ni nada de eso, ¿no? Pero es una realidad. En mi opinión es una cuestión, quiero cambiar. Y aquí, ¿qué nos debemos de hacer? Sociedad, academia, gobierno y empresa. Cada uno tiene que aportar un pedazo, una parte, a que esa soberanía sea una soberanía plena. Debemos de tener las políticas, y no de palabra, ¿verdad?, sino de hechos. A mí de nada me sirven las palabras, lo que me sirven son los hechos. Y cada uno poniendo nuestro granito de arena. Por ejemplo, nosotros somos muy buenos, y lo puedo decir, para establecer un programa de enseñanza. Y yo creo que también aquí.
Somos muy buenos para eso. Bueno, esa es nuestra parte. Ajá. ¿El gobierno qué tiene que hacer? Legislar. Plantear políticas de Estado no sexenales, sino a 50, 200, a 200 años si se requiere, para formar un plan de conquista del espacio propio. Ya me adelanté, ¿no? Cuando lo básico, una de las cosas básicas es, por ejemplo, la educación. Tenemos que decidir romper realmente y establecer programas no de bla bla, sino de hechos. Esa sería la respuesta corta a tu muy buena pregunta. No sé si más o menos te contesto. Muchas gracias. Y otro. Colega, si usted tan amable. Doctor, ¿usted ha hecho alguna investigación con respecto a cómo la SEP ha estudiado la educación, por ejemplo, con las pruebas que hace a nivel medio y las ha comparado con respecto al pasado y a lo que estamos viviendo ahora? Porque no cabe duda que la inteligencia artificial nos ayuda en el sistema educativo. Sin embargo, pues ya tenemos un estadístico de la educación en México y sería súper interesante hacer ese análisis con estos 4 o 5 años que llevan la inteligencia artificial. Me pregunto si usted ha... Yo no lo he hecho, pero sí creo que debería de haber entre sociólogos y educadores, y deberían de hacer un estudio, no es un estudio comparado para ver en dónde estamos en materia de educación. Una cosa muy fácil es evaluar, no la inteligencia, no tiene que ver con inteligencia, evaluar cuál es el desempeño de nuestros estudiantes con respecto a otros estudiantes del mismo país o con respecto a otros estados, y decir, ¿es que ellos son más inteligentes? No. El cerebro que todos ustedes tienen, y que todos los chinos tienen, y que todos los alemanes tienen, es básicamente el mismo. 86 mil millones de neuronas interconectadas entre ellas. ¿Qué es lo que cambia? Las condiciones, las decisiones, eso es lo que cambia. Ajá. El hijo de Plácido Domingo, ¿qué creen que es? Tenor. Ajá. Es tenor y tiene una voz, escúchenlo. Ajá. El hijo de un rey, ¿qué es? El rey. Hay un dicho que se oye feo, ¿no? El que anda con lobos, aullar, aprende. Entonces, se necesita que tomemos decisiones, y perdón por lo que estoy diciendo, decisiones serias para cambiar eso. No es porque seamos menos o más, somos iguales. Delante del Creador, ¿verdad? Los que crean delante de la evolución, somos igualitos. Tenemos las mismas capacidades, los mismos potenciales. En cualquier país donde un mexicano pueda desenvolverse, se va a desenvolver con eficiencia, con eficacia. Entonces es más bien una cuestión, y yo estoy de acuerdo con hacer esos estudios, pero el estudio es el primer pasito. Hay que tomar decisiones, en donde la inteligencia artificial no nos va a sustituir, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, la mitad de esta plática yo la preparé con ChatGPT y ustedes ni se dieron cuenta, a lo mejor. Eso es una herramienta que nos puede servir, ¿sí o no? Úsenla, nada más no la usen de cut and paste. Ajá. Hay que usarla de manera inteligente, de manera consciente y responsable. Ajá. Gracias por su uso. ¿Crees que haya esa apertura por parte del gobierno? No sé, eso a mí no me corresponde. No, pero desde su opinión, Yo espero que sí. Estamos platicando, por ejemplo, con la CECITI, que es ahora nuestra cabeza de sector, y estamos trabajando de manera conjunta para impulsar ciertos proyectos en lo que a nosotros nos corresponde: la educación, la formación. Ajá. Hasta un cierto nivel el desarrollo tecnológico, hasta nivel TRL4, nivel de madurez. Hasta ahí podemos llegar. Si queremos, podemos desarrollar productos, pero hasta nivel TRL4. Si quiero que vaya más adelante, necesito aliarme con una empresa.
No hay de otra, porque ellos son los que tienen el billete. Yo no lo tengo. A sus órdenes. Ok, por tiempo límite pues no tenemos más. Ya, ok, la última. La última y nos vamos. La última y nos vamos. Bueno, te quería felicitar por lo claro y excitante de la plática. Yo comparto una preocupación del colega. Creo que uno de los retos de cualquier tecnología nueva y su impacto en la educación y otros rubros es la equidad. No equidad de acceso, sino también la equidad de los beneficios, ¿sí? Y en eso estamos muy lejos. El rol del académico es debatible si debe ser técnico o deberá tener que avanzar a posiciones políticas por los vacíos políticos que existen en la clase política, etc. Si no, podemos ser colaboradores involuntarios como académicos del establecimiento de un nuevo mundo feliz, double happy, ¿no? Con los alfa, los beta y los gamma. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay algo que me preocupa a nivel personal, que es, por analogía, el Homo sapiens con el celular en pocos años se va a convertir en el Homo pulgaris, ¿verdad? Y he visto una tendencia al autismo en reuniones de familia. Después que viene la fuente de las sopas, ya todo el mundo está con celular y siguen comiendo y no departen como núcleo social. Entonces, el metaverso, ¿hay alguna pauta, los psicólogos, etcétera, de si estimularía la sociabilidad o estimularía una tendencia al autismo? Son preguntas que habrá que responder. No, pero no hay algún Si no hay regulación en México, por ejemplo, en materia de IA, entonces estamos utilizándola, como dirían por ahí, como Dios nos da a entender. Y estamos haciendo avances, pero necesita de regulación. Y creo que a lo mejor va a haber una autorregulación. Tenemos que entender que como seres humanos somos seres sociales ante todo. Y agregaría a su comentario, tenemos que aprender a utilizar la tecnología, cualquiera que sea, de manera ética y responsable. Como le dijo el tío Ben, Peter Parker, tienes un poder y con ese poder traes responsabilidad. Úsalo de manera responsable. Todos los que están aquí son Peter Parkers. En el sentido de que están ustedes obteniendo conocimiento y desarrollando habilidades y capacidades. Pues eso, ¿no? Pronto estarán haciendo un juramento. Honren ese juramento. Como decimos en el Instituto Politécnico Nacional, de poner la técnica al servicio de la patria. Gracias. Al doctor Sosa, que nos dio una plática tan macro, interesante, y creo que también jala que nosotros tenemos que pensar no solamente estudiar aquí, sino tomar la responsabilidad para este país y su futuro. Y bueno, muchas gracias y le otorgamos bueno, sí, y en la tarde seguimos este tema sobre la IA y la educación. Yo creo que todos podemos participar. El doctor Sosa nos va a acompañar en la tarde también y pueden continuar a sus preguntas guardados y piénsenlo bien. Pregúntale mucho y sabe mucho. Bueno, a las 3 regresamos aquí.